Santa Catalina de Génova experimentó que la santidad es un camino lleno de sinsabores y progresos. Ella nació de una de las familias más nobles y principales de la República de Génova, en Italia, el 5 de abril de 1447. Su padre se llamaba Jaime y su madre se llamaba Francisca Nigro. La niña Catalina fue educada con esmero. Ella por su parte supo corresponder su educación y atención, pues fue una niña que le gustaba hacer bien las cosas. Se comportaba de buena manera, dejando a un lado las cosas del mundo, pues le gustaba la oración, el retiro en silencio y la mortificación. Ella tenía en su cuarto una imagen de la Virgen de la Piedad, que le inspiraba una profunda experiencia vivificante que la animaba a seguir a Dios con mucha devoción. A los 13 años hizo instancias para ingresar como monja en el monasterio de Santa María de la Gracia en la ciudad de Génova, en donde ya se encontraba una de sus hermanas. Pero las superioras le negaron el ingreso, pues la vieron corta de edad y además muy débil y delicada de complexión. Ella se sometió después a la autoridad de sus padres, por lo que a los 16 años la colocaron en matrimonio con un caballero llamado Julián Adorno. Esta unión, nacida más para tratar de tranquilizar las rencillas de las dos familias, que tenían discordias por diferentes motivos, y creyeron que con el matrimonio se generaría una armonía entre las dos familias. Pero el matrimonio fue un desastre, por considerarlo menos, pues Catalina era bella por dentro y por fuera, dócil, amante de la paz, inclinada a la oración y la prudencia, a la virtud y a la devoción, mientras que su esposo Julián era colérico, voluble, extravagante, aferrado al mundo y a los placeres, malgastando el dinero en el juego y en banalidades, llegando al punto concluyente de aborrecer a su esposa, pues no compartía los gustos malsanos que lo caracterizaban. El tiempo pasó, y como es natural de quien solo ve en los vicios su propia autoestima, Julián gastó la fortuna que tenía. Ella por su parte sufrió con paciencia en esta primera etapa, y salvo la hora que utilizaba para ir a misa a diario, el tiempo restante lo empleaba en atender a su familia con esmero, procurando dejar todo impecable, para aliviar el temperamento iracundo de su marido. Aun con todo esto, su esposo no la apreciaba, por lo que los primeros 5 años tuvo una vida matrimonial muy difícil, a tal punto que llegó a enflacar de sobremanera, teniendo grandes depresiones por causa de las circunstancias. Sus amigas le aconsejaron que se divirtiera y que viviera la vida, así que Catalina, cansada, decidió seguir el consejo de ellas, y comenzó a divertirse como lo hacían las demás, pensando erróneamente encontrar la paz y la alegría que se había marchitado en el duro trance que padecía. Vivió así por espacio de 5 años, pero ella notaba que esto, lo que hacía, no la reconfortaba, pues su alma tenía sed de más, ya que la tristeza que había ganado al principio con tantas presiones, solo se había acrecentado con el tiempo, por lo que los remordimientos de conciencia le llenaban el alma de angustia y de dolor. Ella le platicó la angustia interior a su hermana, que era la monja del convento al cual había querido ingresar. Ella le aconsejó que se acercara con el confesor del monasterio, pues se caracterizaba por ser un buen consejero y piadoso, para que así ella hiciera una buena confesión. Ella tenía entonces 26 años, y ya había pasado buena parte de su vida en diferentes vicisitudes. Ella menciona que cuando se hincó con el confesor, una luz interior la iluminó, y vio el infinito amor de Dios, pero también, al mismo tiempo, observó la miseria espiritual que había vivido al alejarse de Dios. Fue tan profunda la experiencia que no se pudo confesar, pues perdió la palabra, quedando fuera de sí, por lo que el confesor le pidió mejor que se confesara en otra ocasión más propicia, lo cual ella hizo con profundo arrepentimiento y propósito de enmienda. Después de eso, su vida cambió por completo. Vivió intensamente su vida espiritual, y lo que antes fue una pesada carga, ahora, para ella,
era un motivo y una oportunidad de acercarse a Dios. Ella, al ver las contrariedades de la vida, decía: yo quiero lo que Dios quiere, y cómo y cuándo Dios lo quiere. También se cuenta que cuando se acordaba de su pasado pecaminoso, ella se dirigía a Dios repitiendo: amor mío, nunca jamás pecados. Pero el camino del retorno no fue sencillo, pues vivió los siguientes 4 años luchando contra sus tendencias del pasado, viviendo penitencias y mortificaciones, con el único motivo de dominar su interior, para así poder seguir a Dios en plenitud. Ella oraba con mucha devoción, y en una ocasión, Jesucristo se le reveló en la pasión, y él le dijo que los pecados de la humanidad lo habían reducido a ese estado, todo por el amor que les tenía a toda la humanidad. Al tener esa visión, ella lloraba mucho, doliéndole la condición de ingratitud de la humanidad ante el amor misericordioso que Jesucristo había padecido para salvarnos. Ella descansaba en su interior cuando se acercaba a la Eucaristía. También en esos primeros 4 años de real conversión, se acercó a los leprosos en el hospital de Génova. Pero ella menciona que le daba mucho asco atenderlos. Pero por amor a Dios, llegó a vencer la repugnancia que le causaba tal efecto, atendiendo con solicitud y prestanza a los enfermos y necesitados. Llegaron a ver tantas virtudes y entrega en ella, que los jefes del hospital la nombraron administradora del mismo cargo, que ella aceptó para toda la vida. Ella, movida por el amor, atendió con solicitud y caridad a los enfermos, ya sea con auxilios espirituales y materiales, dando ejemplo edificante a todos aquellos que fueron tratados por ella. Pero en medio del ajetreo de la vida, ella no dejaba de pensar en su marido, y dando gesta de profundo amor, ofrecía penitencias, sacrificios y servicios a Dios, para así poder llegar a la conversión completa de su esposo. Aunado a esto, ella lo trataba con docilidad y humildad, a pesar de la forma de ser de él. Sus esfuerzos se vieron recompensados, pues un buen día su marido se convirtió, dejando su vida viciosa y pecaminosa, llegando a ser un católico ejemplar, pues tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, llegando a hacer penitencias y mortificaciones propias de la orden. La vida de su esposo Julián transcurrió en una constante búsqueda de la verdad, hasta que al final de sus vidas tuvo una larguera y molesta enfermedad, que lo dejó en cama, pero a pesar de todo, él ofreció a Dios las mortificaciones propias de la enfermedad. Por su parte, Santa Catalina lo atendió con docilidad y buen servicio hasta que en 1497, en el que la enfermedad le privó de su existencia. Ante esto, Santa Catalina se entregó con más prestanza al servicio en el hospital. Pero a pesar de todo, ella también sufrió muchas enfermedades y debilidades, a lo cual ningún remedio humano podía aliviar, y así, con todo, seguía atendiendo enfermos, hasta la noche entre el 14 y el 15 de septiembre del año de 1510, en el que ella ingresó en el corazón de Dios. Cuenta una de sus hijas espirituales que en ese momento se le apareció, y la vio subir al cielo rodeada de resplandores y llena de una especial gloria. Después de su partida, los genoveses inmediatamente comenzaron a pedir su intercesión para remediar distintos problemas. Ante esto, se inició su proceso de canonización, llegando a ser beatificada en 1675 por el Papa Clemente X y canonizada en 1737 por el Papa Clemente XII, y declarada patrona de los hospitales en Italia por el Papa Pío XII. A veces, cuando la vida nos muestra su peor versión, podemos caer en el error de refugiarnos en el mundo, y es por eso que tendemos a ver ese mundo más gratificante y lo seguimos, por el solo hecho de pensar que es un camino más fácil de llevar. Aunque al final, cuando sabiamente nos damos cuenta de la soledad y tristeza que hemos creado en nuestra vida, el hambre de la perfección interior nos hace ver que solo Dios completa aquello que nos hace falta en nuestra existencia.
Todo esto lo vivió Santa Catalina de Génova, una santa que se adaptó y supo florecer en la adversidad. Santa Catalina de Génova fue el ejemplo de un alma en búsqueda de la verdad, siendo una persona que supo vencer la maldad del mundo con amor y entrega, dejando en las manos de Dios aquello que con sus fuerzas no podía remediar. Su camino no fue sencillo, pero sí fue un camino eficaz, pues le ofreció todo a Dios, y Él le mostró que quien confía en Él nunca queda defraudado. Santa Catalina de Génova, intercede a Dios por nosotros para que podamos vencer el mundo con la entrega a la caridad y con la fuerza de Dios, para que nuestros familiares, amigos y enemigos se acerquen a Dios juntamente con nosotros, y así nos encontremos todos juntos en el futuro en la patria celestial, olvidando todo aquello que nos divide y haciendo florecer todo aquello que nos hace acrecentar el amor, que nos haga florecer la caridad de nuestras vidas. Así sea. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. Ánimo.